La organización da frutos. Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz, de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México. Y les doy la bienvenida al devocional de la zona de esta mañana del lunes 12 de septiembre del año 2022. Si estamos vivos, vivamos. La organización da frutos, organizarse da frutos. Algo triste, y no lo pongo por ejemplo, pero sí nos sirve porque lo escuchamos todos los días y nos sirve para darnos cuenta de esto, que la organización da frutos. Hoy en día, en nuestra sociedad, en lo que escuchamos a diario, en, la, en el lugar en que vivimos, la vida que llevamos, este es un término que se ha hecho común, el crimen organizado. La gente mala que se ha organizado y que logra frutos para mal, desde luego. Es un cáncer de la sociedad, terrible cáncer. Ya no hablaré más de eso, pero organizarse les ha dado frutos. Hay una parte de la Biblia en la que el Señor, Jesús nos dice que a veces los hijos de las tinieblas son más sagaces que los que tenemos la verdad. Y es un hecho. Deberíamos no de aprender de los malos, pero aprender a hacer bien lo bueno, como esto, que la organización da frutos. Para ello, permítame compartirle la lectura de la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versos del 15 al 18, donde la Biblia nos dice así: de modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y correcto para su pueblo. Joab, hijo de Serdia, era comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, perdón, era el historiador del reino. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran los sacerdotes. Seraías era el secretario de la corte. Benaía, hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey, y los hijos de David servían como líderes sacerdotales. Hasta aquí la lectura en la Biblia. El, el, el reino de Israel eh, estaba en una etapa temprana de su vida. El anterior rey había sido el primer rey de Israel, Saúl. Ahora es David. Y sin duda el reino iba creciendo, se iba fortaleciendo, y la idea era que creciera y se fortaleciera más. Algo que nos dice este pasaje de la Biblia es cómo David hizo algo que era justo y correcto. Y lo que nos dice enseguida nos da luz en relación a lo justo y correcto que David llevó a cabo. ¿Qué hizo David? Organizó, le puso estructura, le dio organización a este naciente reinado. No, no lo voy a volver a leer, ya lo leímos, pero puso un comandante del ejército, puso a alguien a cargo de llevar los registros de lo que sucedía en el reino, el historiador del reino. En esta organización, en esta estructura, había gente que lideraba la parte de la comunión con Dios. Había un secretario de la corte, algo así como un secretario de gobernación. Había un capitán de la guardia personal del rey, y los hijos de David también tenían puestos en los que habían de encargarse de alguna de las áreas que se habían logrado desarrollar en el reino de Israel. ¿Y para qué todo esto? Seguramente no eran cargos honoríficos. Seguramente no se trataba de gente que tuviera un nombre y que por el puesto que desempeñaban se llevaran riqueza más que los demás. No, dice la Biblia, lo acabamos de leer, que se trató de algo justo y correcto. Es decir, organizó David aquello porque el reino había crecido,
Pero no solamente eso, estoy seguro que organizó lo que vemos porque había que crecer más. Hermanos y amigos, la organización da frutos. Alguna vez, haciendo un estudio bíblico de descubrimiento, la persona con quien lo empezaba yo a llevar a cabo, y abordamos la lectura en relación a la creación. Cuando compartimos lo que cada uno Dios le decía, esta persona me dijo, lo que a mí me dice Dios es la importancia de la planeación y la organización. Cómo hizo todo de manera organizada y terminó, y el siguiente día abordó otra área de la creación y me dijo inclusive el descanso. Esta persona no había querido saber de Dios por mucho tiempo y me dijo, esto es suficiente para que yo continúe con este estudio bíblico. Dios tiene mucho que enseñarme. Y así es, así es. La organización no es algo que haya nacido con David, no. La Biblia simplemente nos está diciendo que lo que hizo fue justo y correcto. ¿Qué, qué nos comunica Dios? ¿O qué me comunica Dios aquí? Hay que hacer esto que es justo y correcto. Organicémonos. La organización en la familia se necesita porque la familia creció y para que siga creciendo. Y no me refiero solamente al aspecto numérico, sino en todas las áreas, en el área financiera, en el área afectiva, en el área espiritual, en el área académica, en el área social. Organizarse da fruto. Sería bueno que nuestras familias evaluemos, yo mismo lo voy a hacer, evaluemos cómo estamos organizados y cómo deberíamos trabajar aún más en esa organización por lo que hemos crecido y por lo que vamos a crecer, o porque queremos crecer, o usted quisiera estancarse. No, a veces los seres humanos, sí, la organización es parte de nuestro ser, pero nos organizamos y luego nos estancamos. No debería pasar. Debemos organizarnos porque hemos crecido y porque vamos a crecer. Y si crecemos, entonces es simplemente sabio revisar cómo estamos organizados para atender en lo que hemos crecido y porque vamos a crecer. En el área de la iglesia, esto es importantísimo. Organizarnos porque hemos crecido y organizarnos por lo que queremos crecer, por lo que debemos crecer. La organización da frutos y es simplemente justo y correcto revisar la organización y echar mano de este importante valor que el Señor nos pone a la mano. ¿Qué tal que después de escuchar esto, usted, como lo mencioné en mi caso, nos sentamos a pensar y luego nos sentamos con los nuestros a revisar cómo estamos organizados? Una de las cosas peores que le puede pasar a una familia es no estar organizados y cada quien hace cosas diferentes hacia diferentes direcciones. ¿Y qué es lo que sucede? Que precisamente deja de haber la oportunidad de crecimiento que todos deberíamos aprovechar. La organización da frutos. Si estamos vivos, vivamos y no dejemos esto al olvido. Amén. Oremos. Señor, gracias por hablarnos en tu palabra de todo lo que le hace bien a la vida. Señor, gracias. Gracias. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, tal vez de manera muy empírica, es decir, sin grandes conocimientos de lo que se enseña en la universidad, cosas así, pero simplemente siguiendo el sano juicio, Señor, siguiendo el sentido común, guiados por ti, por tu dirección, Señor. Por eso estamos orando a ti, Señor, que podamos organizarnos y reorganizarnos
porque hemos crecido y porque queremos crecer. Ayúdanos, Señor, a lograr esto. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, para mi familia, para las familias de mis hermanos de la iglesia que me das la bendición de pastorear, para todos los que están escuchando esto. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos y gracias por ayudarnos y cuidarnos siempre. Otra vez, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, te alabamos. Amén. Dios les bendiga. Si esto ha sido de bendición para usted, por favor, encontrémonos por este mismo medio el día de mañana. Me daría mucho gusto que así fuera. Si esto ha sido de bendición para usted, compártalo. Recuerde, estamos en YouTube ahora en video. Si nos ve en video, no olvide darle like. No por otra razón, sino para que, por lo mismo, si usted considera que esto ha sido de bendición para usted, que llegue a otras personas. Deje algún comentario. Inclusive, si usted está en desacuerdo con algo que se ha mencionado, dígalo ahí, yo revisaré los comentarios y me serán de mucha bendición. Si deja comentario, use el hashtag el devocional de la zona o el hashtag si estamos vivos, vivamos. Que Dios les bendiga, que tengan bonita semana. Amén.